Génesis 13, versículo 1. Vamos a leerlo todo completo, hermanos, y vean lo que dice Génesis 13. Dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra en Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tus descendencias para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Así que, hermanos, vean, vamos a estudiar toda esta sección, pero, hermanos, ya que leímos todo Génesis 13, realmente podemos preguntarnos, bueno, ¿y esto que leímos de qué me sirve a mí, no es cierto? Porque simplemente nos está contando de una historia que tuvieron ahí unas cuestiones Abraham y Lot, ¿no es cierto? Pero eso ¿cómo lo puedo yo aplicar a mi vida? ¿No? Podemos pensar, es que no hay aplicación aquí para poder sacar acerca de este texto, pero no, hermanos, la realidad es que sí hay una aplicación. Sí hay una aplicación para nuestra vida en esta historia de Abraham y Lot. Y aquí, hermanos, el tema principal que vemos en toda esta sección es, hermanos, la providencia de Dios para con Abraham. Cuando nosotros hablamos acerca de la providencia, hermanos, nos referimos a las acciones que Dios hace, a las acciones que Dios ejerce de manera invisible a los ojos humanos. O sea, en otras palabras, hermanos, cuando nosotros hablamos de la providencia de Dios, simplemente hablamos de cómo está la mano invisible de Dios sobre una persona. Eso es la providencia de Dios. Y por supuesto, Dios va a usar todo lo que tenga que usar para cumplir sus propósitos soberanos. Obviamente con el resultado de que esto sea para su gloria. Esto es la providencia de Dios y es lo que nos enseña este texto. Así que vamos a ir estudiando, hermanos, versículo por versículo, para ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con esta historia, ¿ok? Vean cómo empieza el versículo 1 de Génesis 13, que dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él, su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Nota, hermanos, que aquí está diciendo el texto que Abraham subió, ¿no es cierto? ¿Subió de dónde? De Egipto hacia, ¿dónde? Hacia el Negev.
Abraham subió de Egipto hacia el Negev. Simplemente, hermanos, para que se den una idea, vean, aquí está Egipto, Abraham estaba como por aquí, y él lo que tuvo que hacer es hacer todo este recorrido hasta llegar ¿a dónde? A Negev. Eso es lo que hizo Abraham en este texto. Recuerden, hermanos, ¿qué pasó en el capítulo anterior? ¿Recuerdan qué pasó en Génesis 12? ¿Por qué, hermanos, Abraham fue a Egipto? ¿Recuerdan que la tierra de Canaán tenía mucha hambre, ¿no es cierto? Había una sequía de hambre. Eso provocó que fuera Abraham de Canaán hacia Egipto. ¿Y qué pasó en esa región aquí donde estaba Abraham? Él mintió, ¿no es cierto? Él junto con su esposa Sarai mintieron diciendo que ella era su hermana, ¿no es cierto? Entonces el faraón se enojó porque él quería a esa mujer como suya para su harem, ¿no es cierto? Se dio cuenta que era una mentira y ¿qué hizo? Los corrió, ¿no es cierto? Ellos salieron humillados, ellos salieron avergonzados por mentirosos, ¿ok? Y entonces, después de esa salida vergonzosa, versículo 1, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, hacia esa tierra, pero vean qué dice el versículo 2, hermanos. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, y Abraham era ¿qué? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Esto es importante, hermanos, es importante saber que Abraham es riquísimo. ¿Por qué, hermanos? Porque esto nos va a ayudar a entender el conflicto que va a tener más adelante Abraham con Lot. Pero vean, hermanos, esta riqueza que tuvo Abraham, seguramente, hermanos, la obtuvo del faraón de Egipto. Porque recuerdan, hermanos, que dice el texto que el faraón le dio vacas, les dio camellos, les dio animales a Abraham por su mujer Sarai. Entonces, hermanos, el faraón contribuyó mucho a esta riqueza. Y cuando faraón los corrió, ¿se quedó con todo eso? No, dice el texto que Abraham se lo llevó, ¿no es cierto? Ahí tienes tus camellos, ahí tienes tus asnos, ahí tienes todas tus cosas y tú haz lo que quieras y vete, ¿no es cierto? Entonces, note, hermanos, que realmente Abraham era una persona riquísima. Y saben, nosotros podíamos llegar a pensar, simplemente son unos simples camellos, son unos simples asnos, son unas simples cosas de oro y de plata. Pero no es así, hermanos. Si trasladamos esta riqueza que tiene Abraham a nuestros tiempos, Abraham sería multimillonario. Porque en ese entonces, hermanos, ¿sabes cómo se medía la riqueza? Esa riqueza se medía por medio de la plata, del oro, pero también del ganado. Así se medía la riqueza. ¿Ustedes saben, hermanos, cuál es el libro más antiguo de la Biblia? No en su escritura, sino en su historia. ¿Saben cuál es el libro más antiguo? No en su escritura, sino en su historia. El Job es el libro de Job. Job es el libro más antiguo que relata la historia. Entonces, cuando nosotros leemos este libro de Job, nosotros podemos ver cómo era la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque Job y Abraham eran contemporáneos. ¿Ok? Entonces, vean cómo se medía la riqueza en esa época. Ve lo que dice Job 1.3. Job... Era riquísimo también. Sí, también, pero vean cómo se mostraba su riqueza. Job 1.3. Si me acompañan a Job, capítulo 1, versículo 3, vean lo que dice Job 1. Job 1, versículo 3. ¿Ahora lo tenemos? Job 1, versículo 3 dice, escucha hablando de Job, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, está hablando que, en pocas palabras, que Job era ¿qué? Rico, era millonario. Ahora, hermanos, esto mismo aplicado a Abraham. Él era sumamente rico, por eso aquí Moisés está describiéndolo como que era ¿qué? Riquísimo, ¿no es cierto?
Esto, hermano, nos hace ver la riqueza grande que tenía Abraham. Ahora ve, regresando a Génesis 13, versículo 3, ve lo que dice. Génesis 13, versículo 3, vean lo que dice. Génesis 13, versículo 3 dice, y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, él hasta el lugar donde había estado antes su tierra entre Bet-el y Ahí, al lugar del altar que había hecho ahí antes, y invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. Simplemente, hermanos, vean, este texto nos está diciendo que cuando llegó Abraham de Egipto a Negueb, simplemente fue hasta Betel Ahí. Tuvo que subir más. Toda la parte, hermanos, que está remarcada de verde es Canaán, lo que hoy en día es Israel. Entonces, él estaba en Negueb y subió a Betel. ¿No es cierto? Nota, hermanos, Abraham regresa al lugar donde construyó su segundo altar. Porque vean lo que dice Génesis 12, versículo 8. Vean lo que dice Génesis 12, versículo 8. Génesis 12, versículo 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ahí al oriente. Y escucha, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Si recuerdan, hermanos, en la historia decía que Abraham se encontraba aquí en Siquén, en More, y después él tuvo que bajar a Betel, y ahí es donde él hace su segundo altar. Ahora, es interesante saber esto, hermanos, porque después de que Abraham salió de Egipto de manera vergonzosa por causa de su pecado, nota que él decide ir ¿a dónde? A un lugar donde él había preparado un altar. Y eso no fue coincidencia, hermanos, porque posiblemente, hermanos, Abraham fue al altar para confesar sus pecados. Su pecado del capítulo 12, de que había mentido, porque lo trataron muy mal, ¿no es cierto? Él fue grandemente humillado, él fue grandemente avergonzado. Y entonces, hermanos, aquí podemos ver a un Abraham que ahora tiene un corazón ¿de qué? De arrepentimiento. Esta es una enseñanza enorme para nosotros, hermanos. Es una enseñanza muy grande. Porque ve lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice el texto, Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Vean, hermanos, tenemos que reconocer algo. Nosotros por naturaleza somos ¿qué? Pecadores. ¿Somos creyentes? ¿Creemos en Cristo Jesús? ¿Vivimos en fe en Cristo? Sí. Pero nuestra carne, hermanos, aún está aquí. Y esta carne, hermanos, nos va a llevar a pecar en contra de Dios. A lo mejor ya no como antes. Ya no voy a vivir mi vida pasada, ¿no es cierto? Porque ahora yo me esfuerzo en vivir ¿en qué? En santidad. Pero aún así, hermanos, nos gana el pecado. Así como Abraham le ganó, a todo verdadero creyente le va a ganar su pecado. Y no importa la fe, hermanos, porque recuerden, la fe de Abraham era una fe grande. Es una fe enorme, pero aún así él cayó en pecado. Entonces la realidad, hermanos, es que no importa quién seas, todos vamos a pecar. Y Juan, hermanos, lo sabía perfectamente. Por eso él decía que si confesamos nuestros pecados, o sea, Juan está dando a entender que todo ser es pecador, ¿no es cierto? Pero hermanos, el creyente que peca, ¿qué hace? Hace esto, confiesa sus pecados. Hermano, cuando tú pecas, ¿haces esto? ¿Tú confiesas tu pecado delante de Dios? Porque, vean, hermanos, ¿qué dice el texto? El texto dice que Dios, ¿qué es? Dios es fiel y ¿qué? Y justo. Este es Dios, es fiel y justo, ¿no es cierto? Y quizás, hermanos, al entender que Dios es fiel y justo,
Probablemente tengamos el mal pensamiento de decir, como Dios es fiel y justo y perdona a todos, entonces pues también me va a perdonar a mí, por el simple hecho de que Él es fiel y justo. Y entonces tu pecado te lo guardas. Claro, porque quiero que notes aquí algo, hermanos. ¿Cuál es la palabra que empieza diciendo Juan? La palabra es ¿qué? Sí. Esta palabra de sí, hermano, es una palabra condicional. O sea, esta palabra te está obligando a hacer algo. ¿Qué tienes que hacer? Confesar nuestros pecados. ¿No es cierto? O sea, hermanos, ¿Dios perdona nuestros pecados? Sí, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Confesar nuestros pecados. ¿No es cierto? Esta es la condición de Dios. Porque cuando tú los confiesas, entonces ahora sí, dice el texto que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Esta es la razón. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Un verdadero creyente sí o sí que va a hacer confesar sus pecados delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro de ti te va a redarguir y te va a llevar a que tú confieses tu pecado. ¿No es cierto? La reacción natural, hermanos, de un hijo de Dios es, sí, Señor, yo soy un pecador, perdóname. ¿No es cierto? Y en el momento que tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar ese pecado. Fíjense, hay un padre de la iglesia llamado Tertuliano. Él tiene una frase muy corta pero muy buena. Él simplemente dice, nacimos para vivir en arrepentimiento. Eso es cierto. Nosotros nacimos para vivir en arrepentimiento, porque siempre pecamos y siempre vamos a caer en un pecado y siempre tenemos que pedirle perdón a Dios por ese pecado, ¿no es cierto? Pero nota, hermanos, que cuando tú confiesas tus pecados, eso te va a llevar ¿a qué? Al arrepentimiento. Cuando tú confiesas tu pecado, eso te lleva al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, hermanos, escucha, es darle la espalda al pecado y girar y voltear a ver a Dios. Cuando tú pecas, hermano, tú le estás dando la espalda a Dios. ¿No es cierto? Porque estás faltando a su palabra. Tú estás pecando en contra de Él. Y entonces tú te das cuenta que has pecado en contra de Dios. ¿No es cierto? Confiesas tu pecado y en ese instante, ¿qué pasa? Te arrepientes de tu pecado y ahora dejas de darle la espalda a Dios y le das la espalda al pecado. Eso es arrepentimiento. En otras palabras, yo iba a hacer esto malo, pero cuando me arrepiento, ya no lo hago. Eso es arrepentirse. Tú ya no haces ese pecado que cometiste. Entonces date cuenta, hermanos, nosotros siempre tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y cuando tú confiesas tu pecado, enseguida tú llegas al arrepentimiento. Y cuando llegas al arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonar ese pecado. Porque, en primer lugar, has confesado ese pecado y buscas el arrepentimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Después, obviamente, Dios te lleva de santidad en santidad. Esto es grandioso, hermanos. Esto es lo que hizo Abraham. Abraham, hermanos, posiblemente fue a ese lugar en el altar, ¿para qué? Para confesar su pecado y arrepentirse de su pecado. Entonces vean, hermanos, Abraham aparentemente buscó el perdón de Dios, buscó tener una mejor comunión con Dios, no en vano fue al altar. Y ahora vean, regresando a Génesis 13, vamos a ver, hermanos, aquí que se van a mencionar algunas ciudades. Y es interesante saber, hermanos, que todas estas ciudades, Siquem, Betel, Sodoma, etcétera, todas estas ciudades están confirmadas por los arqueólogos. Y los arqueólogos, hermanos, las han confirmado como ciudades reales en tiempos de Abraham.
Ya después en su casa ustedes lo pueden estudiar para que investiguen un poco más de la arqueología que se ha encontrado, pero es importante saberlo. Todos estos lugares son reales. Así que vean, hermanos, entonces Abraham invoca el nombre de Dios y dice Génesis 13, versículo 5, vean, dice versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ¿qué? Ovejas, vacas y tiendas. O sea, en pocas palabras, pues Lot también era rico. No es lo que está diciendo el texto. Lot también tenía recursos. Entonces, hermanos, vean, si combinamos los recursos de Abraham y de Lot, tenían muchísimo dinero, tenían muchísimas posesiones, ¿no es cierto? Si convertimos esa riqueza, hermanos, para el día de nuestras épocas, es como si dijera el texto que ellos tenían bienes raíces, que ellos tenían propiedades, ellos tenían muchos autos, ellos tenían dinero invertido en la casa de bolsa, ellos tenían Bitcoin, eran dueños de empresa. Así de grande era la riqueza que ellos tenían. Era muchísima. Y por eso, versículo 6, dice, y la tierra no ¿qué? No era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Eso es lógico, ¿no es cierto? Mucho ganado requiere muchos empleados. Y muchos empleados requiere ¿qué? Mucha cantidad de terreno. Exactamente. Esto sí es un problema. Es un problema, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, no nos sorprende lo que dice el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Y hubo ¿qué? Contienda, o sea, pleito, problemas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Nota, hermanos, esto ya era un desastre. Era un desastre entre los empleados de Abraham y entre los empleados de Dios, ¿no es cierto? Y aparte, si le añades también que ahí vivían ¿quién? Los cananeos y los fereceos, pues imagínate, hermanos, esto es un problema enorme. Es un problema enorme, ¿no es cierto? Esto, pues por supuesto, nos lleva al versículo 8. Dice versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Hermanos. Nota algo importante aquí, hermanos. ¿Quién toma la iniciativa de resolver este problema? Abraham. Abraham dijo ¿a quién? A Lot. Abraham es el que toma la iniciativa. Abraham, hermanos, escucha, es el que está buscando la paz. Este es un principio enorme para nuestras vidas, hermanos. Y este es un principio que toda la Biblia enseña. La Biblia enseña, hermanos, busca la paz sin pecar, porque esa es la característica de una persona que es sabia y humilde. Eso enseña las Escrituras. Busca la paz sin pecar. Hermano, cuando tú tienes un problema, sea en el trabajo, en la escuela, en casa, con la familia, quiero preguntarte, ¿tú buscas la paz? ¿Tú buscas la paz, hermanos? Por supuesto, hablando de la paz bíblica. O, hermanos, por el egoísmo, tú no quieres ceder y siempre buscas pelear. Porque nota, hermanos, un verdadero creyente va a buscar la paz sin pecar. Sin pecar. Ve lo que dice Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro 3:8. En lo que lo buscan, hermanos, es importante saber que en el contexto de Pedro, ahí Pedro está enseñando cómo nosotros debemos de vivir para tener un buen testimonio delante de Dios y delante de la sociedad hostil que nos rodea. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, hermanos, Pedro nos está diciendo cómo va a vivir un creyente delante de Dios y delante de las personas que tienen algo malo contigo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debe de vivir un verdadero creyente? Vean, versículo 8, primera de Pedro 3, versículo 8, dice el texto, finalmente, sed
todos de un mismo ¿qué? Sentir. Escucha, compasivos y ¿qué? Amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. O sea, tú como creyente, en primer lugar, tienes que ¿qué? Que amar. Tienes que amar. Tienes que ejercer el amor bíblico, amándonos fraternalmente. Tú debes de hacer eso como creyente. Después, versículo 9, escucha, ¿qué más tienes que hacer? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para bendición, ¿no es cierto? Entonces, hermano, en otras palabras, tú no debes de ser vengativo. Tú debes, escucha, tú no debes, dice el texto, no debes devolver ¿qué? Mal por mal, ni maldición. ¿Por qué? Por maldición. Esto tú no lo debes de hacer. ¿Se dan cuenta? Así es como debe de vivir, hermanos, un verdadero creyente. Pero también, versículo 10, ve lo que dice versículo 10. Aquí, hermanos, lo que va a hacer Pedro va a ser citar el Salmo 34, versículo 12 al 16. Esto es el Salmo 34, versículo 12 al 16. Y ve lo que dice Pedro. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen ¿qué? Engaño. O sea, tú como creyente tienes que vivir, escucha, en primer lugar, versículo 8, ¿cómo? Amando, ¿no es cierto? En segundo lugar, versículo 9, no ser vengativo, ¿no es cierto? Y tercer lugar, versículo 10, escucha, hablando en santidad. Hablando en santidad. Por eso dice el texto, refrene su lengua ¿de qué? De mal. ¿Y qué? Y sus labios no hablen engaño, sino que hagan el bien. Hagan el bien. Tú tienes que hacer esto, hermano. O sea, cuando Pedro está diciendo refrene su lengua del mal, simplemente está diciendo no peques al hablar. O sea, evita las mentiras, evita los chismes, evita las maldiciones, evita las blasfemias, etcétera. Todo lo malo que pueda salir de tu boca. ¿No es cierto? Así se comporta un verdadero creyente. ¿Cómo más se comporta un verdadero creyente? Versículo 11. Escucha, apártese del mal y haga el bien. Y escucha esto importante, que busca la paz y sígala. Busque la paz y sígala. ¿Se dan cuenta? Pero nota, hermanos, en primer lugar, el verdadero creyente se aparta del mal y hace el bien. O sea, en otras palabras, un verdadero creyente deja su pecado, porque él se aparta del mal. ¿Se aparta de qué? De la mentira, del enojo, de la lujuria, del robo, del engaño, de las contiendas, etc. O sea, se aparta del pecado en general, ¿no es cierto? Esto es lo que hace un verdadero creyente. Pero también, hermanos, un verdadero creyente refleja ¿qué? Una búsqueda de la paz. Hermano, tú tienes que buscar la paz bíblica. Esto fue lo que hizo Abraham, ¿no es cierto? Abraham buscó la paz. Pero quiero que notes algo importante aquí, hermanos. Dice Pedro que tú tienes que ¿qué? Buscar. ¿No es cierto? Pero nota, esto es importante, pon atención aquí porque nota, esto es importante. Pedro dice busque. ¿A qué se está refiriendo con esta palabra de busque? Se está refiriendo, hermanos, a que probablemente la paz no va a ser fácil encontrarla. Tú tienes que ¿qué? Que buscarla. Y esto es cierto. Nosotros sabemos, hermanos, por las relaciones que tenemos, llámese relaciones de pareja, de trabajo, de familia, muchas veces es difícil encontrar la paz ahí, ¿no es cierto? Es muy difícil.
Pero Pedro, hermanos, sabiendo que no es fácil, por eso él te dice que búscala, búscala. Esa no te va a llegar, esa tú la tienes que buscar. Y una vez que la encuentras, ¿qué tienes que hacer? Seguirla. ¿Se dan cuenta? Todo empieza ¿de qué, hermanos? Todo empieza de una actitud de buscar la paz. Y cuando tú buscas la paz, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Vean, hay una bendición por buscar la paz. Tú vas a ser bendecido en tus oraciones por buscar la paz. Pero nota, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen ¿qué? El mal, en contra de los pecadores. Hermanos, por supuesto que de estos versículos podemos sacar muchísima información. Por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero quiero que notes esto importante. Uno de los elementos necesarios que un verdadero creyente tiene que hacer para agradar a Dios y para agradar a los que lo rodean es, versículo 11, buscar la paz. Esto es lo que un verdadero creyente tiene que hacer. Y cuando encuentra esta paz, después ¿la qué? La sigue. Esto hizo Abraham en Génesis 13:8, ¿no es cierto? Esto fue lo que hizo él. Él no quería contiendas. Él no quería pelear ¿con quién? Con su hermano, con Lot, ¿no es cierto? Abraham buscó la paz. Y vean Génesis 13, regresamos, Génesis 13, versículo 9. Vean lo que dice Génesis 13, versículo 9. Vean lo que continúa. Abraham no quiere pelear con Lot y le dice, Génesis 13, 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Nota así? Aquí le está dando una propuesta, ¿no es cierto? Abraham le está proponiendo algo a Lot. ¿Para qué? Para evitar la pelea. ¿No es cierto? Es simplemente, hermanos, Abraham está diciendo, ¿sabes qué, Lot? No podemos vivir siempre peleando. Ni entre tú y ni yo, ni entre nuestros empleados. ¿Por qué? Porque somos hermanos. No podemos siempre vivir peleando. Y entonces, versículo 9, yo te propongo que escojas tú donde quieres, porque es obvio que aquí no cabemos. Si tú te vas para allá, yo me voy para acá. ¿No es cierto? Esa es la solución que propone Abraham para buscar la paz. Está dando una solución. Buscando la paz. Exacto, dando una solución. Exacto. Pero nota algo aquí, hermanos. Esto es importantísimo. Abraham, él pudo decir, míralo, esto es lo que yo he decidido. Tú te vas para allá y yo me voy para acá. ¿Él pudo decir eso? Sí. ¿Por qué? Porque era su tío. Porque él era el tío, él era el de mayor edad, ¿no es cierto? En términos culturales, hermanos, él estaba en la posición de decidir qué se hacía y qué no se hacía, porque él era el patriarca, él era el jefe de la familia, ¿no es cierto? Sin embargo, aunque él está en la posición de escoger, dice el texto que él cedió ante los deseos de Lot. Él cedió a lo que Lot quería escoger. Y él se iba a acomodar a lo que Lot escogiera. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Esto nos enseña, escucha, que Abraham era un hombre humilde y que colocaba los deseos de los demás antes que los suyos propios. Porque un hombre que tiene el derecho de decidir, pero pone los deseos de los demás, ese es un hombre humilde delante del Señor. En otras palabras, hermanos, Abraham es lo que dice Pablo en Filipenses. Ve lo que dice Filipenses 2:3. Filipenses 2, versículo 3, vean lo que dice Filipenses 2:3. Dice Filipenses 2, versículo 3, dice, nada hagáis porque por contienda o por vanagloria,
sea, nada hagas para pelear o por egoísmo. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nota, tú no tienes que buscar las contiendas, no tienes que ser orgulloso, sino que humilde. Humilde. ¿Y cómo soy humilde? En primer lugar, no sintiéndote superior a los demás, ¿no? Y también ver por los otros. Así eres humilde. Nota, aquí está Abraham, ¿no es cierto? Esta fue la actitud que tomó Abraham. Abraham dio el ejemplo de estas palabras, hermanos. Él pone a Lot antes que él mismo. Nota, hermanos, que Abraham no busca la voluntad suya a costa de los demás. Obviamente, hermanos, es necesario que nosotros tengamos esta actitud de encontrar la paz. Porque si tú quieres hacer lo que tú quieres, pues va a haber problemas, ¿no es cierto? Por eso leímos que tú tienes que buscar. Es algo que se tiene que buscar, que tiene que tener una intención de tu parte. Porque si no lo haces, si tú no buscas la paz no va a llegar así. Tú tienes que buscarla. Imagínate si tú no buscas la paz y encuentras a alguien como tú que tampoco quiere buscar la paz, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la familia, se hace un caos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ninguno de los dos va a ceder. Pero otra vez, hermanos, hay que ver este ejemplo de Abraham. Hay que ver, hermanos, que el que está arriba, el que tiene el derecho de escoger lo que quiere, decide que someter su voluntad a los deseos de alguien más. Así buscó Abraham la paz bíblica, cediendo sus deseos a los deseos de otro. Esto tenemos que hacer, hermanos. Tú siempre tienes que ser humilde para encontrar la verdadera paz. Ya sea en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, con tu familia, en la iglesia mismo. Por ejemplo, tu esposo eres la cabeza de la casa. Tu esposo tienes la autoridad para decidir en tu hogar. Pero si tú decides poner primero los deseos de tu esposa y los de tus hijos, entonces ahí tú ya estás dando un ejemplo de humildad. Porque tú no estás poniendo primero tus deseos, sino los deseos de tu esposa y de tus hijos. Y reflejas ahí la humildad y el amor bíblico. Porque cuando dice Pablo en Efesios 5, maridos, amar a nuestras mujeres, ¿se está refiriendo a esto? Cuando Pablo te dice, tienes que amar a tu mujer, Pablo te está diciendo, tú tienes que poner primero los deseos de tu esposa antes que los tuyos. Porque tú tienes que ceder. Hermano, tu esposo debes de utilizar la autoridad que Dios te da para servir a aquellos que están debajo de ti. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y así, hermanos, lo podemos aplicar con cualquier nivel de liderazgo, ya sea en la casa, con los esposos, ya sea en el trabajo, con jefes, ya sea en la iglesia, con pastores. Esto se debe de aplicar así. Tú siempre tienes que pensar qué es lo mejor para los que están debajo de tu liderazgo. Este es un ejemplo enorme, ¿no es cierto, hermanos? De cómo es una persona humilde. Tú debes de seguir estos pasos de Abraham y debes de aplicarlos en todas las áreas de tu vida para que puedas encontrar la bendición de Dios. Ahora, hermanos, aquí quiero que notes que estamos viendo ¿qué? Estamos viendo una actitud de un Abraham con una gran humildad, ¿no es cierto? Pero Abraham no siempre actúa así, hermanos. Si leemos la historia, nosotros podemos decir, qué bárbaro Abraham. Abraham es un gran hombre. Abraham es un gran hombre de fe. Abraham es perfecto. Pero la realidad es que no era así, hermanos. Abraham era igual que nosotros. Un pecador que luchaba con sus pecados, ¿no es cierto?
Él era un hombre egoísta. ¿Recuerdan Génesis 12:12? Llegan a Egipto, Sarai era muy hermosa y empiezan a tener un plan pecaminoso, ¿no es cierto? Y dice, y cuando te vean los egipcios dirán ellos, su mujer es, y entonces me van a matar a mí y te van a reservar la vida a ti y a mí no. Y entonces lo que tienes que hacer, Sara, es decir que eres mi hermana para que a mí me vaya bien y pueda vivir yo. Eso es egoísmo, ¿no es cierto? Porque él está exponiendo a su mujer sobre todas las cosas para salvarse a sí mismo. Pero ahora, ¿qué contraste vemos? Ahora vemos a un Abraham diferente, ¿no es cierto? Un capítulo antes era el gran pecador, que estaba exponiendo a su esposa a los peligros. Y un capítulo después estamos viendo un cambio sumamente grande. ¿Por qué? Confesó su pecado y se arrepintió de su pecado. Decide vivir para la gloria de Dios. Decide cambiar. Aquí ya no hay egoísmo. Aquí hay ¿qué? Servicio y humildad. Porque él está pensando ahora en él. ¿No? Él está pensando en los demás. ¿No es cierto? Entonces nota en Génesis 13:8, hermanos, Abraham pone los deseos de Lot sobre los suyos. Él se está comportando como un hombre maduramente espiritual. Deja el egoísmo, deja su pecado y decide ¿qué? Servir a los demás. Ahora, hermano, quiero que notes algo importante. Además de que Abraham aquí está mostrando humildad y servicio a los demás, ¿sabes qué también está mostrando Abraham? Algo muy importante. Abraham está mostrando, escucha, confianza en el Señor. Porque quiero que notes, hermanos, aquí Abraham no está diciendo, mira Lot, yo soy tu tío, yo soy tu patriarca. ¿Y sabes qué? Dios me ha prometido que me va a dar esta tierra, por eso construí este altar, así que vete donde quieras, pero no aquí porque esto ya es mío. Él pudo haber contestado así, ¿no es cierto? Pero hermanos, Abraham no está pensando así. Abraham no está diciendo, me tengo que quedar aquí a fuerzas, porque si no, ¿cómo Dios va a cumplir su pacto conmigo? No. ¿Por qué Abraham ya no está pensando así? Porque él ahora tiene una confianza total en Dios. Dios se lo prometió. Y esta actitud muestra que él confiaba en esas palabras. Muestra que él confiaba en esas promesas. Otra vez, hermanos, aquí ya no hay egoísmo. Aquí ya no hay ansiedad, aquí ya no hay afán, aquí ya no hay avaricia. Simplemente Abraham, ¿qué está haciendo? Confiando en las promesas de Dios. Esta es una gran lección para nosotros. Porque al igual que Abraham, hermanos, cuando tú confías en Dios, cuando tú dices, Dios, yo no sé qué va a pasar hoy, pero yo confío en tu palabra. Estoy en necesidad material, sí. Tengo un problema grande, sí. Pero yo no sé qué va a pasar. Yo solamente confío en ti. Si tú haces eso, hermano, tú no vas a ser egoísta. Tú no vas a ser avaro. Y tú no te vas a estar preocupe por todas las cosas. Claro, es nuestra tendencia pecaminosa. Suele pasar que hay problemas, ¿no es cierto?, en nuestro alrededor, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, sobre todo con la familia. Y siempre sale la frase, yo tengo que ver por mí primero y por mis intereses. Y ahí entra el conflicto, ¿a poco no? Es algo normal, es algo natural, porque somos pecadores. Yo quiero ceder a lo que yo quiero. Y entonces, por cuestión de nuestro pecado, nos volvemos egoístas, avaros, y no le creemos a las palabras de Dios. Y ahí es cuando entra la ansiedad en mí. Pero hermanos, nosotros tenemos que seguir el ejemplo ¿de qué? De Abraham. Y tenemos que recordar lo que dice Filipenses 4:19. Vean lo que dice Filipenses 4:19. Dice Filipenses, versículos muy conocidos por nosotros. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues, ¿qué? Suplirá todo. Nota, hermanos, Dios es el que suple todo lo que nos faltan, todo lo que nos falta conforme a sus riquezas.
Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos que creer estas palabras. Tenemos que recordarlas, hermanos. ¿Para qué? Para no ser avaros, egoístas e incrédulos. Pero también tienes que recordar este texto que todo mundo conoce, Mateo 6:33. Busca, otra vez la palabra busca. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán, ¿qué? Añadidas. O sea, si tú buscas el reino de Dios y su justicia, Dios te dará todo lo que necesitas y no te hará falta nada. Aquí está, hermanos. Esta es tu responsabilidad, buscar. O sea, tú debes de vivir siendo un hombre o una mujer que obedece a Dios y que descansa en su palabra. Tú no vas a ir al egoísmo, tú no vas a ser avaro, tú no vas a estar preocupado. ¿Por qué? Porque vives de acuerdo a Mateo 6. Y si lo quieres expandir más, lo puedes leer desde el versículo 25 hasta el 34. Así tú puedes vivir. Tú no te vas a afanar por el vestido, tú no te vas a afanar por la comida, tú no te vas a afanar por dónde vas a vivir. ¿Por qué? Porque yo solo voy a confiar en Él y voy a cumplir mi responsabilidad de ser obediente a Dios. Yo no voy a ser avaro, yo no voy a ser egoísta, yo no voy a ser incrédulo. Y entonces Dios, ¿qué va a hacer? Me dará todas las cosas. Me dará todas las cosas. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta cómo funciona esto de confiar en las promesas de Dios? Yo quiero hacerte una pregunta, hermanos. ¿Tú verdaderamente confías en Dios? Y piensa bien lo que vas a contestar, hermanos. Piénsalo bien. ¿Tú realmente confías en Dios? Porque si tú dices que sí confías, hermano, entonces tú vas a tener que estar satisfecho con lo que tienes hoy. Tú no vas a ser avaro. Tú no vas a buscar acumular cosas materiales de manera egoísta, sin pensar en los demás. Tú no vas a hacer eso. Tú estarás contento con lo que tienes hoy. Y si el día de mañana Dios decide quitarme algo, ese día yo seguiré contento con lo que tengo. Porque eso es confiar en el Señor. Porque yo sé que ese Dios me ha prometido que no me faltará nada de lo que necesito. ¿Se dan cuenta? El que confía en Dios tiene un corazón satisfecho hoy con lo que hoy tiene. Y no busca el egoísmo, no busca la avaricia y no busca la incredulidad. Entonces, hermanos, ve el gran ejemplo que es Abraham para nosotros, ¿no es cierto? De cómo estar satisfechos con Dios y con lo que tienes hoy. Aunque yo tenga que ceder mis deseos ¿a quiénes? A los demás. Eso es lo que tienes que hacer. Y además, hermanos, hay más cosas que nos enseñan Génesis 13. Vean lo que dice Génesis 13, versículo 10. Es algo importantísimo este texto también. Vean lo que dice Génesis 13, versículo 10. Dice así, nota, y alzó Lot sus ojos. Nota, hermanos, que aquí Lot está alzando sus ojos. ¿Por qué? Porque su tío le está diciendo, ¿sabes qué? No vamos a tener problemas, no vamos a pelear, tú elige dónde quieres ir y yo me iré al otro lado, ¿no es cierto? Y entonces en ese momento, ¿qué hace Lot? Alza sus ojos y escucha, y vio toda la llanura del Jordán, que toda era ella de riego como el huerto de Jehová. Nota que esta llanura era como el huerto ¿de qué? De Jehová. Aquí Moisés, hermanos, está haciendo una referencia a Génesis 2, porque está hablando del huerto de Jehová, o sea, está hablando del Edén. Simplemente está diciendo, así como el Edén era hermoso, así era esta llanura, ¿no es cierto? Vean, hermanos, aquí hay algo interesante, a ver si logran ver esta parte del mapa. Vean, ellos estaban en Negev, ¿no es cierto? Salieron de Egipto y de Egipto fueron a Negev, ¿no es cierto? Y de ahí fueron a Eber, ¿no? Y de ahí, hermanos, fueron a la llanura. Es más, permítame, voy a hacer un zoom a esto. Vean,
esta es la llanura que se está refiriendo. Entraron de Negev y fueron a Betel, ¿no es cierto? Aquí estaban los dos, aquí los dos tuvieron los problemas, y entonces toda esta era la llanura, el valle del Jordán. Todo esto vio Lot. Él vio todo eso, hermanos. ¿Ok? Y entonces nos está describiendo el texto que esto era como el huerto del Edén. O sea, era una llanura, hermanos, que era hermosa en vegetación, que era muy fértil, que era perfecto para el ganado, pero también dice el texto, hermanos, vean, dice Génesis 13:10, vean, dice, y alzó los ojos Lot y vio toda la llanura del Jordán, que toda era ella de riego como el huerto de Jehová, y escucha, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. Obviamente, hermanos, la primera audiencia que está escuchando esto sabe de lo que está hablando Moisés, ¿no es cierto? Para ellos sí tiene mucho sentido estas palabras, porque ellos también salieron de Egipto, ellos también sabían cómo era Zoar. Y Zoar, hermanos, estaba al extremo sur de Jerusalén. Por ejemplo, vean aquí, hermanos, en este mapa, si alcanzan a ver, aquí está Zoar. Vean, aquí está Betel, aquí está la llanura y hasta acá abajo está Zoar. ¿Está cerca de qué? Este es el mar Muerto. Entonces, Zoar también era una muy buena zona para poder tener muchos cultivos. Era un lugar muy, muy bueno, ¿no es cierto? Y entonces continúa diciendo el texto que esta zona era una zona preciosa antes que destruyese Jehová ¿a quién? A Sodoma y Gomorra. Aquí obviamente, hermanos, otra vez Moisés está mirando a la historia de atrás. Aquí, ¿sabes cuántos años pasaron de la historia de Sodoma y Gomorra a Moisés? Pasaron 700 años. ¿Quién está escuchando por primera vez estas palabras, hermanos, en el libro de Génesis? Los primeros que escucharon estas palabras, hermanos, fueron la segunda generación de israelitas que salieron de Egipto, ¿no es cierto? Ahí por el año 1445. Ellos están a punto, recuerda, ellos están a punto de cruzar el río Jordán para ir a la tierra prometida. Si lees Josué 1, te está desarrollando toda esa historia, ¿no? Pero estos hombres y estas mujeres necesitaban escuchar esto, hermanos, porque ellos necesitaban escuchar que había tierras que eran bendecidas, ¿no es cierto? Pero también tenían que escuchar de a dónde había ido Lot, que él fue a dónde, a Sodoma y a Gomorra. Pero vean otra vez, hermanos, aquí Abraham le está proponiendo a Lot, y entonces vemos que Lot está que analizando dónde va a estar, ¿no es cierto? Y él dice, yo quiero la llanura del Jordán, y ve lo que pasa, versículo 11. Versículo 11 dice, entonces Lot que escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron del uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Este último comentario, hermanos, de que Sodoma eran malos y pecadores, nos está preparando el terreno para explicarnos lo que pasa en Génesis 19, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra. Pero vean, hermanos, versículo 13, no era un lugar hermanos, donde se fue Lot, no era un lugar para un creyente. Un creyente no podía vivir entre malos y pecadores. No era un lugar para un creyente. Pero, hermanos, nota que Lot vio desde lejos el Jordán, él vio la gran vegetación, él vio la tierra fértil. En pocas palabras, él vio la gran potencia para su ganado, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué dice? Bueno, yo quiero esta tierra. Alguien puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que Lot había escogido lo mejor para lo suyo, ¿no es cierto? Porque quizás Lot pensó para sus negocios, ¿no es cierto? Él tenía mucho ganado. ¿Hay algo de malo aquí, hermanos? De que Lot escogió esa parte del terreno para su favor. Vemos lo que alcanzamos a ver, aquí sí
Sí, claro, porque tú estás viendo eso, ¿no es cierto? Pero fíjense, hermanos, aquí sí hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? El problema, hermanos, en primer lugar que podemos ver es que aquí Lot está tomando una decisión carnal. Él fue egoísta, él fue necio, porque él pensó en qué? Él pensó en su beneficio inmediato, ¿no es cierto? Claro, Lot jamás quiso ceder esta tierra a Abraham. Él no consideró la humildad de Abraham. Lot no dijo, tío, tú eres el mayor de edad, tú eres el patriarca, tú eres el jefe, te corresponde a ti quedarte con lo mejor. Él no dijo eso, ¿sí? O hermano, ¿ustedes creen que Lot no sabía que Dios le había dado una promesa a Abraham? Pues claro que sí lo sabía. Y él pudo decir, oye tío, Dios te prometió esta tierra, mejor pues tú quédatela y yo me ajusto a ti. Pero jamás lo hizo. Él simplemente, ¿qué dijo? Pues como no, gracias. Y esto me conviene y yo me lo quedo, ¿no es cierto? Claro. Abraham le dio la mano y Lot le tomó el pie. Eso es lo que hizo Lot. Lot solo está pensando en sí mismo. ¿Y sabes algo, hermano? Lot jamás pensó en el beneficio espiritual que iba a tener para él y para su familia. Y mucho menos pensó, escucha esto importante, Lot mucho menos pensó el beneficio espiritual que iba a tener estando cerca de Abraham. Porque Lot sabía que Abraham estaba con Dios. ¿No es cierto? Él lo sabía perfectamente. Es más, hermanos, Lot vio cómo salieron de un problemón con el faraón. Y Lot vio cómo Dios puso su mano para proteger a Sarai y a Abraham. Él sabía perfectamente que Dios estaba con ellos. Pero otra vez, Lot no quiso estar cerca de Abraham. Él no dijo, tío, yo voy a tomar un cachito porque yo sé que esta tierra te pertenece y la mano de Dios está contigo y quiero estar cerca de ti. Porque quiero esa bendición, ¿no es cierto? Pero no hay ningún interés espiritual en Lot. Todo es carnalidad, hermanos. Todo es egoísmo. Lot jamás pensó, por este lado de la llanura pues se ve bien. Pero me doy cuenta que ahí está Sodoma, una tierra pecadora. Entonces me voy a alejar de esa tierra, ¿no? Jamás dijo, si tomo este camino, mi vida espiritual va a ser afectada. Jamás pensó en eso. O sea, en pocas palabras, hermanos, Lot jamás pensó en las cosas de Dios. Él solo se dejó llevar, ¿por qué? Por lo que vio, por su carnalidad, por sus intereses quizás económicos, quizás por su comodidad, probablemente. Pero al final todo fue carnalidad, ¿no es cierto? Vean lo que dice 2 de Pedro 2:7, hermanos, y les pido unos minutitos, ya vamos a ir acabando. 2 de Pedro 2:7, porque es importante saber, vean cómo se refiere Pedro a Lot. 2 de Pedro 2, versículo 7. Vean, dice el texto, 2 de Pedro 2:7, dice Pedro, hablando de la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Aquí Pedro la trae a la mesa y dice, y libró, obviamente Dios, ¿libró a quién? Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Escucha, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ve cómo Pedro está diciendo que Lot era ¿qué? Justo. O sea, en pocas palabras, hermanos, Pedro está diciendo que Lot era un creyente. Esta es una gran lección para nosotros. Porque trágicamente, hermanos, nosotros como creyentes podemos actuar como Lot, de manera egoísta, de manera necia, pensando solo en los beneficios temporales e inmediatos y no pensar en las implicaciones espirituales que mi decisión pueda tener. Tristemente, hermanos, Lot actuó como un cristiano inmaduro, ¿no es cierto? Esta es la realidad, hermanos. Muchos cristianos así dicen. Muchos cristianos dicen
qué bueno que ya encontré trabajo. Y es un trabajo que me va a dar bonos, prestaciones, es un gran salario, es más, hasta coche me pusieron. Sí, está bien, pero es que ese trabajo te va a esclavizar toda la semana y te va a llevar de un lado para otro. No tienes descanso, no tienes comunión con tu familia, no tienes comunión espiritual. Pero es que es un gran trabajo. Sí, pero date cuenta, te está afectando espiritualmente a ti y a tu familia. Y aún así se quedan ahí. ¿No es cierto? La mayoría de los casos, por desgracia, hermanos, son para mal y no son para bien. Porque están tomando decisiones egoístas como Lot. Obviamente, hermanos, no estamos diciendo que, y no estamos mal pensando. Sabemos que el trabajo requiere de un esfuerzo, ¿no es cierto? Requiere de una responsabilidad muy grande. Lo sabemos y entendemos el sacrificio que se tiene que hacer para que nuestra familia esté bien. Pero, hermanos, aún en medio de un trabajo, aún en medio de muchas demandas, de muchas responsabilidades, siempre, en primer lugar, en mi mente tiene que estar ¿qué? El crecimiento espiritual mío y el de mi familia. Eso siempre tiene que ser primero. ¿Cómo esa decisión que voy a tomar va a impactarme a mí espiritualmente y a mi familia? ¿No es cierto? Esto también lo podemos aplicar para los jóvenes. Para los jóvenes principalmente que quieren tener una relación con un novio. Ellos o ellas tienen que buscar primeramente que sea cristiano, ¿no es cierto? No un yugo desigual. No se tienen que ver primero por lo físico, por lo que solamente veo externamente, ¿no? El hombre tiene que fijarse cómo esa mujer trata a sus padres, cómo esa mujer se somete a sus padres, porque ese es el rol que ella va a ejercer, ¿no es cierto? Ella va a ser ayuda idónea y se va a someter a ti como cabeza del hogar, pero si ella no se somete a sus padres, pues ¿cómo se va a someter a ti? Y del lado contrario, ¿no es cierto? Tú, mujer, tienes que ver que ese hombre sea ¿qué? En primer lugar, un cristiano, por supuesto, que ame a Dios sobre todas las cosas, pero en segundo lugar, que sea un hombre trabajador, que no sea un flojo, porque él tiene que proveer la casa, él tiene que mantener a la familia, ¿no es cierto? Y entonces, noten, hermanos, no solo tienes que verlo de afuera, no porque lo ves el más guapo, la más guapa de la colonia, ya. No. Claro, no. Porque, hermanos, nosotros debemos de buscar primeramente un hombre o una mujer que ame a Dios sobre todas las cosas, para que no me lleve a pecar después a mí. Las amas de casa, esposas que son amas de casa, por supuesto que esto aplica también para ustedes. ¿Cómo estás administrando los recursos que tienes para tu familia? Es que me voy a comprar esto porque mi amiga lo tiene y me gustó y yo también lo quiero. Pero ¿ya consideraste que ese dinero te va a hacer falta para los estudios de los hijos? ¿Para comprar cosas para los hijos? ¿Para pagar deudas, hipotecas, etcétera? ¿O solamente porque lo viste y te gustó ya lo quieres gastar? Y entonces ahí va a haber un problema serio. Claro. ¿Se dan cuenta, hermano? Como si nos dejamos llevar solamente por lo que vemos. Eso nos puede traer ¿qué? Pecado. Porque vean, aquí está Lot yendo a una ciudad pecadora, Sodoma y Gomorra, y él no está viendo, hermanos, nada de esto. Él no está viendo qué es lo mejor para él y para su familia espiritualmente hablando. Él está yendo directamente ¿a dónde? A las tentaciones de su carne. Así pasa con nosotros. Tomamos una decisión de ir a un lugar o de estar con alguien, pero cuando tomemos esa decisión debemos de preguntarnos, ¿a dónde voy a ir en ese camino? ¿Al pecado o a la santidad? Hay que considerar eso, hermano. Nosotros sabemos que las decisiones que tomó Lot fue la peor. Fue la peor decisión. Su estándar, hermanos, de Lot, moralmente hablando, estaban por los suelos. Lot se sumergió en la mundanalidad grande. Ya lo veremos en Génesis 19. Pero recuerda, hermanos, Lot que era un creyente genuino. Pero aún así,
él no se preocupó por su vida espiritual y la pagó muy caro. Esto nos tiene que llevar a la reflexión. Esto, hermano, nos tiene que llevar a que nosotros no tenemos que tomar decisiones malas simplemente por lo que vemos y nada más porque sí. No. Tienes que reflexionar, hermanos, y tienes que quizás voltear al pasado y ver que quizás el problema que tienes hoy fue por una decisión mala que tomaste en el pasado. Y ahora esas consecuencias te están arrastrando al problema que tienes hoy. Tienes que considerar cómo está tu vida espiritual, cómo está la vida espiritual de tus hijos. Y si es por una decisión mala que has tomado, arrepiéntete, busca el perdón del Señor y vive en santidad para que el Señor restaure esa vida espiritual. ¿No es cierto? Y ahora vean Génesis 13, 14, ya vamos a ir acabando, hermanos. Génesis 13, versículo 14, dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves, le daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también contará tu descendencia. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y en su ancho, porque a ti la daré. Nota el control soberano de Dios, ¿no es cierto? Aquí Abraham, hermanos, decidió confiar en el Señor, decidió dejar sus deseos, y Dios providencialmente, al ver la actitud humilde de Dios, ¿Dios qué hace? Le vuelve a confirmar un pacto que tenía con él, ¿no es cierto? Un pacto donde le iba a dar, ¿qué? Una descendencia para siempre, una tierra para siempre. ¿No es cierto, hermanos? Esto es lo que produce la obediencia a Dios, una bendición para nosotros. Y por eso dice versículo 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. O sea, al final, hermanos, lo que hizo Abraham fue ir a este lugar donde había encinar, o sea, árboles de encinos que le pertenecían a este hombre llamado Mamre. Él era un amorreo. Para que te des una idea, hermanos, aquí está Hebrón. Vean, aquí está ahí donde estaba Abraham y Lot. Lot se fue para acá, ¿no es cierto? Y después bajó. ¿Y Abraham qué hizo? Dice a Hebrón. Simplemente bajó tantito. Abraham, ¿y qué hizo Abraham? Al final del versículo 18, y edificó allí altar a Jehová. Esto es importante. Vean, hermanos, cómo un verdadero creyente adora a Dios. Un verdadero creyente, hermanos, un creyente genuino hace esto. Tiene una fe genuina en Dios. Él cree en las palabras de Dios. Él cree en sus promesas. Entonces, hermanos, así como Abraham, nosotros en primer lugar tenemos que buscar la paz sin pecado. Tenemos que colocar los deseos de otros antes que nosotros mismos. Tenemos que dejar el egoísmo, las tendencias pecaminosas, las luchas en contra de los demás. Porque, hermanos, cuando tú dejas tus deseos, en ese instante tú cultivas la paz. Porque pones los deseos de los demás antes que los tuyos y confías en Dios. Que Él te dará todas las cosas para resolver ese problema que tienes el día de hoy. Y por supuesto, el ejemplo de Lot. Tú no tienes que hacer eso. ¿Qué no se tiene que hacer? Yo no tengo que tomar decisiones egoístas y superficiales en mi vida. Yo no tengo que tomar decisiones que debiliten mi vida espiritual, ni la mía ni la de mi familia. Eso no tienes que hacer. Hermanos, evalúa tu vida a la luz de estas palabras. Debes de ejercer el sentido común a la hora de las decisiones que tomes. Esta decisión que voy a tomar a la luz de las Escrituras, ¿me va a llevar a la santidad o al pecado? Con sentido común, no con emoción, no con lo que ves, sino razonando qué dice la palabra de Dios, y sobre eso tomas una decisión. Lo analizas, lo piensas, y en ese instante
tomas la decisión correcta y Dios te bendice y Dios actúa contigo. Eso es lo que nos enseña esta historia de Génesis 13. Amén. Pues hasta aquí acabamos, hermanos.